Buen día, mis hermanos, el Señor les bendiga. Veo que uno siempre dice qué privilegio y parece que suena muy ya armado, pero yo lo siento así. Siento que estoy siendo honrada por el Señor al permitirme usar este lugar y anhelo de corazón que lo que he traído, la palabra que el Señor ha puesto en mi vida, realmente le bendiga. Por eso yo sé que voy a empezar de una manera muy sencilla, que en sí la palabra es sencilla, pero yo quiero pedirle, si se anima, a que juntos le pidamos al Señor de que Él nos ministre, que Él nos dé esa sensibilidad y esa sencillez para aceptar su palabra. Amén. Ahí donde está, por favor, si se anima a poner su mano en su corazón. Señor, quiero recibir tu palabra con sencillez. Señor, tu palabra me ilumina, me sana, me purifica. Honramos tu palabra, Señor, y perdónanos por todas las veces en que no la honramos. Gracias por tu paciencia. Ayúdanos, Señor, a que nuestros pasos se encaminen tras tu senda. Queremos volver a esas sendas antiguas, Señor. Ponemos tu nombre bien en alto en esta mañana. Ya te damos gracias por todo lo que el pastor nos compartió, Señor. Realmente son manjares. ¿Cuántas veces te hemos perdido de vista, amado de nuestra alma? No queremos que eso siga pasando. Que podamos volver a nuestros lugares y que esa llama santa, Señor, comience a crecer y devore todo lo que no es tuyo. Oh, y encienda todo lo que está muerto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, en esta mañana yo les vengo a hablar de un tema muy particular. ¿A cuántos les gusta comer? Bueno, yo vengo a hablar del ayuno. Lindo tema. Vamos con la primera plaquita. ¿Cómo sabemos que el ayuno es una herramienta espiritual poderosa? Y yo quiero que usted mire los pasajes que yo voy a citar, puesto con los anteojos del Espíritu. Porque muchas veces nos olvidamos la libertad que Cristo nos trajo cuando comienza el Nuevo Testamento. Usted no va a tener cristología sin demonología. Todo lo que es guerra espiritual lo vemos de manera figurativa en el Antiguo Testamento, pero muy claramente en el Nuevo Testamento con el ministerio de Jesús. Por eso el primer pasaje que vamos a ver es Jueces capítulo 20. Yo le pongo más o menos en contexto. En el capítulo 19 hay un hombre que es un levita y dice que con su concubina, que para nosotros es diferente la concepción porque en realidad era su esposa sin dote, era una mujer como más ordinaria. Entonces dice que él con su esposa vuelven de la ciudad de Belén hacia su sitio de residencia y pasan la noche en la ciudad de Gabá. Usted seguro que se acuerda de este pasaje. Entran a la casa de un anciano después que han cenado. Los hombres perversos de la ciudad rodean la casa y le dicen: saca a los hombres para que los conozcamos. Y aunque hoy trata de reinterpretarse esos pasajes, se ve la connotación sexual de esto, porque el hombre dueño de casa le ofrece su propia hija y porque este hombre levita le entrega a la esposa. La saca afuera y el pasaje dice que abusaron de ella hasta rayar el alba, toda la noche. A la mañana esta mujer amanece desvanecida o probablemente muerta, según la traducción que usted quiera considerar y el comentarista que quiera ver, con las manos sobre el dintel como pidiendo ayuda. Este hombre la lleva, reparte partes del cuerpo. En definitiva, cuando todo Israel se entera de lo que ocurrió en la tribu de Benjamín, dice que se reúne como un solo hombre y Dios le da la orden de que luchen contra Benjamín, contra esa tribu, porque se había pervertido. Había una potestad espiritual, sexual, que había pervertido a esa comunidad. Entonces se reúnen todos como uno solo. Y ahora vamos a ver qué estrategia espiritual usaron para derribar una potestad espiritual sexual que era muy fuerte. El primer pasaje, que es la siguiente, en la plaquita, Segunda de Crónicas 20:17, perdón, me estoy adelantando, Jueces 20:18, todos juntos. Se levantaron los hijos de Israel, subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo:
¿quién subirá de nosotros, el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Jehová respondió, Judá será el primero. ¿Y qué pasa cuando Dios da esta palabra? Fíjense que hay una palabra de Dios. Dios le dice que vayan y que Judá sea el primero que pelee. Ese día pelean y 22.000 israelitas mueren. O sea, no pueden ganar y termina la noche y ellos no han avanzado nada. Pero fue Dios el que dio la palabra. Sin embargo, hubo 22.000 muertos. La lucha espiritual era muy fuerte. Entonces, ¿qué hacen todos los israelitas? Jueces 20:23. Al día siguiente se reúnen todos, comienzan a orar, pero agregan otra disciplina espiritual. Dice, los hijos de Israel lloraron delante de Dios hasta la noche y consultaron a Dios diciendo, volveremos a pelear. Y Dios les respondió, subid contra ellos. Y hago un paréntesis. Esta es otra disciplina espiritual que hemos olvidado, hermanos. La palabra en el Nuevo Testamento nos dice que Jesús rogaba con clamor y lágrimas. Y nosotros muchas veces perdemos de vista el poder espiritual de esta herramienta, de esta arma, que son las lágrimas delante del Señor. No lágrimas de manipulación, sino lágrimas que expresan el sentir de Él. Lo que a Él le duele debería dolernos a nosotros. Sin embargo, como nos hemos alejado del sitio secreto, ya no lloramos por los que están sin salvación, ya no lloramos por los hermanos que se están alejando, ya no lloramos por los hermanos que han dejado la iglesia. A veces nos enojamos porque son ingratos, pero no hacemos una tarea espiritual de llorar delante del Señor por esas almas. Hermanos, tenemos que empezar a clamar con el Señor, pero en lágrimas, que el Señor vea que realmente amamos lo que Él ama. Él ama a la iglesia, que nosotros amemos también de la misma manera a la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Tercera herramienta que usaron. El primer día dice que se unieron, la unidad, el congregarse y orar. No les alcanzó, 22.000 cayeron muertos. Ahora se vuelven a reunir, comienzan a orar, comienzan a pedirle a Dios en unidad y agregan las lágrimas. ¿Cómo les fue en esta batalla? La palabra dice en el versículo siguiente que ese día murieron 18.000 israelitas. ¿Pero cómo se entiende? Si Dios le dio la palabra, otro día que son derrotados. Otro día donde 18.000 personas mueren. Termina el día y no avanzaron nada. La fortaleza sexual de perversión estaba absolutamente infranqueable. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Dios? Veamos el versículo siguiente. Jueces 20:26. Subieron todo el pueblo. ¿Dónde subieron? Al sitio de la congregación, al sitio donde se reunían. Subieron todo el pueblo y fueron a la casa de Dios. Lloraron. Tenemos otra vez. Comunión, oración, lágrimas. Se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Dos cosas que son herramientas espirituales que a veces perdemos de vista. El ayuno y la ofrenda. Todos sabemos la conexión que hay entre el dinero y la adoración. Pero muchas veces perdemos de vista el impacto del ayuno en el mundo espiritual. ¿Y qué pasó en este caso cuando agregaron a la comunión, a la oración, a las lágrimas, el ayuno y las ofrendas? La palabra de Dios dice que ellos ganaron. Yo se lo quiero leer. Y dice que ese día destruyeron por completo al enemigo. ¿Qué pasó? La victoria total del Señor sucedió después que ellos unieron todas las estrategias espirituales. Hay fortalezas que no caen a menos que nosotros juntemos, practiquemos de manera conjunta distintas estrategias o usemos distintas herramientas espirituales. Yo me propongo solamente hablar del ayuno en este día. Este es el primer caso. Una potestad sexual de perversión que cae cuando el pueblo de Dios usa todas las estrategias espirituales. La comunión, la oración, las lágrimas, el ayuno y la ofrenda.
Vamos al siguiente caso, que es el de Josafat. ¿Se acuerda de Josafat? ¿Sabe por qué yo traje este tema del ayuno? Porque los casos que vamos a considerar, no es lógico que uno actúe de la manera en que ellos lo hacen. Acá, en el primer caso, el de Jueces 20, lo lógico sería que hubiesen visto qué de su estrategia militar estaba fallando. Sin embargo, ellos se van a concentrar solo en la parte espiritual y Dios se encarga de pelear su batalla. Con Josafat era un rey muy fuerte, había crecido mucho y tenía un gran y poderoso ejército. Cuando uno considera la realidad en la que estaba situada este hombre, no puede entender cómo este hombre actúa de esta manera a menos que estuviera muy despierto espiritualmente. La palabra dice que viene mucho ejército contra él. Habla de los moabitas, de los amonitas, de otros amonitas, y habla de los sirios, que algunos hablan de que esos eran los hijos de Edom. Pero en definitiva era una horda tan grande de gente que se levantó contra él, que él vio que su ejército, aunque era muy numeroso, no era suficiente. Entonces, ¿qué hace? Hay una desesperación y este hombre que tenía el espíritu despierto mandó a que todo Judá ayunara. ¿Y qué pasa a cambio de ese ayuno, hermanos? Lo que Dios contesta. Dice, Josafat le suplicó al Señor, segunda de Crónica, y ordenó a que todos ayunaran. ¿Qué pasa como consecuencia de eso? ¿Qué ocurre? El versículo siguiente, Dios le contesta, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. ¿Cómo? Ustedes ni siquiera tendrán que luchar. ¿Cuántas batallas peleamos nosotros porque no hemos tomado las herramientas espirituales y no hemos permitido que el Espíritu Santo pelee por nosotros? Esto que el pastor José Luis decía, que es la incredulidad, hermanos, es algo que nosotros tenemos que renunciar. Decimos creer, pero muchas veces manifestamos incredulidad. Y el único que pesa en nuestros corazones es el Espíritu Santo. Y a Él lo estamos ofendiendo cuando nosotros decimos una cosa, pero interiormente hay otra. ¿Cuántas batallas en nuestra vida las quiere pelear el Señor? ¿Por qué no se lo permitimos? ¿Por qué no le damos lugar? En este caso, Josafat pudo ver eso. Dios le dice, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Quédense quietos. Otra vez el Espíritu Santo habla de la quietud. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. Quédense quietos y observen la victoria del Señor. ¿Cuántos quieren vivir en esta palabra? Bendito sea el Señor. Dios nos quiere dar su descanso. Dios no quiere siervos cansados. Dios quiere darnos su descanso. Él es nuestro descanso. Amén. Otro caso bíblico, Esther. Dice que el rey Jerjes va a decretar el exterminio de toda la raza judía. ¿Se acuerda de Amán? Usted lo sabe mejor que yo. ¿Qué hace Esther? ¿Qué le pide a Mardoqueo? Esther capítulo 4, verso 15. Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno. Y ahí viene la parte importante. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Acá muchas veces fallamos y decimos que ayunen los intercesores. Mire, un intercesor no puede orar más que su pastor. Eso de que tengan el don de la intercesión, todos tenemos el don de la intercesión. Somos llamados a interceder. Máxime los siervos y las siervas del Señor. No podemos delegar eso, porque esa función es la que tiene competencia con nuestro sacerdocio. Hay que ministrarle al Señor. Entonces el intercesor, claro que va a cuidar sus espaldas, tiene que estar bien despierto, pero él no lleva la carga de la iglesia, la lleva el pastor, la lleva la pastora. Lo que tenemos que hacer es volver a ese lugar secreto, a ese sitio donde Dios va a revelar su palabra. Acá esta mujer era la reina, podría haber dicho que oren otros, que hagan ayuno los que no están en el palacio. Pero ella dice, yo y mis doncellas. O sea, usó su autoridad para que otros también entraran en ayuno. ¿Y cómo Dios contesta? De una manera sobrenatural. Y finalmente, que el pastor ya también lo habló, el próximo caso, que es el de capítulos 13 de Hechos.
La palabra dice, mientras ayunaban y adoraban al Señor. Aunque eran maestros en la iglesia de Antioquía, en ese momento estaban ministrando al Señor. Mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo. ¿Y qué hace la iglesia? Se habló el Espíritu Santo. Sin embargo, ayunaron, oraron y después de hacerlo y de ver todos en consenso que era el Espíritu Santo, de confirmar, de tomar tiempo, eso al Señor no le desagrada. Si nosotros no lo hacemos con un corazón incrédulo, sino porque realmente queremos agradarlo, eso a Él no le desagrada. Buscarle hasta que Él vuelva a confirmar, hasta que Él diga, pero buscarle con sinceridad. Dice que ayunaron, oraron e impusieron las manos sobre Saulo y Bernabé y luego los despidieron. Todos casos bíblicos que nos demuestran que Dios es capaz, por medio del ayuno, de dar victoria sobre batallas imposibles. Alterar decretos de muerte que ya estaban para ejecutarse. Y aún ministerios que estaban cerrados. Recuerde que Pablo recibió el llamado muchos años atrás. Algunos hablan de 12, 13 años atrás, pero no se había concretado esa palabra. Dios no le había dicho nada acerca de salir a las misiones. ¿Cuándo le habló? Cuando ellos estaban ayunando y orando, ministrándole al Señor. Todos casos donde Dios interviene a partir de esta poderosa herramienta. Yo en los últimos años he escuchado mucho hablar del ayuno, mire. Y he escuchado a veces que se minimiza el poder del ayuno. Uno de los argumentos es que pocas veces se menciona la palabra. Si uno busca la palabra ayuno, aparece en 21 versículos un total de 22 veces. La palabra, ayuno aparece 25 veces, un total de 29. Pero hay otra palabra que aparece menos que ayuno, y es la palabra demonio en singular. Si usted pone en su buscador la palabra demonio en singular, aparece en 21 versículos 22 veces. Si agrega demonios, se aumenta, pero la palabra demonio en singular aparece solamente en 21 versículos. Ahora, ¿quién de nosotros dudaría de la existencia del demonio porque aparece menos veces que la palabra ayuno? O sea, no es argumento decir que el ayuno aparece pocas veces como una excusa para no practicarlo. Porque si empezamos a tomar los pasajes en serio que sí hablan del ayuno, vamos a ver lo importantes que son. Por ejemplo, en Mateo 6, que es la siguiente, creo. Fíjense que cuando Jesús habla acerca de los actos, de las acciones que deben acompañar a la vida de un cristiano, dice cuando den limosna, cuando ayuden, cuando ustedes vean por el bien de otro, cuando oren. Y en tercer lugar, cuando ayunen. ¿Por qué consideramos las primeras dos cosas como parte de la vida cristiana y minimizamos la tercera? La tercera es tan importante en la vida cristiana como orar o como ayudar al prójimo. A mí me llamó poderosamente la atención en el caso de, no sé si alguna vez se puso a pensar, en David. Vamos a verlo en la siguiente. Cuando viene Natán y le da la sentencia de que el hijo nacido en la relación adúltera con Betsabé va a morir. A ver, pensemos un poquito. La sentencia era veraz. Dios era el autor. Y el mensajero era veraz. Natán viene de parte de Dios. Sin embargo, llama la atención a lo que hace David. David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Finalmente, al 7º día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado y pregunta, ¿murió el niño? Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor. Y sus consejeros estaban asombrados. No entendemos, le dijeron. Mientras el niño
aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Y fíjense la respuesta de David. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Hasta ahí nada más. Ahora, yo no sé si le ha pasado, pero a partir de este pasaje yo me puse a leer. ¿Cuándo vio usted a un padre que su hijo enferme y entre en un ayuno de 7 días? Dígame si conoce un solo caso. ¿Cuándo vio usted a un padre afligido que entre en un ayuno de 7 días? Es más, David no sabía por cuánto tiempo iba a sostener el ayuno. ¿Y por qué yo le digo esto, hermano? Porque nosotros leemos este versículo, pero no tenemos la capacidad, a menos que el Señor nos ayude, a entender lo que está detrás de esto. David no pudo haber entrado jamás en un ayuno de 7 días si no estaba entrenado en el ayuno. Este hombre conocía el poder del ayuno, sabía que la sentencia de Dios era firme, sabía que Natán era un mensajero veraz, pero él también conocía el corazón de Dios que era compasivo. Entonces tomó las herramientas espirituales más poderosas que tenía, sabía que el ayuno rompe fortalezas espirituales, sabe que el ayuno hace cosas que no se pueden explicar de ninguna manera. Entonces toma el ayuno y lo planta delante del Señor en agonía, en intercesión por amor de su hijo. Ahora yo me pregunto, ¿hacemos lo mismo nosotros por nuestras familias? ¿Hacemos lo mismo por nuestros hijos cuando se apartan? ¿Hacemos lo mismo por la iglesia? ¿Cuántos de nosotros hemos sostenido? Yo no lo he hecho 7 días de ayuno sin parar. Hermanos, tiene que llegar el momento en que nosotros empecemos a tomar en serio la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos habla acerca del entrenamiento de David en esta herramienta espiritual, es hora de que nosotros empecemos a hacer lo mismo. ¿Cuántos me dicen amén? Yo no lo había entendido, mire. Una tarde en oración, meditando en el pasaje, meditando en esto, porque queremos agradarle al Señor. El más grande avivamiento, hermanos, tiene que ocurrir antes de que el Señor regrese. Y si el mal se está desenfrenando tanto, es hora de que entendamos que la iglesia de Cristo tiene que brillar, tiene que haber más gloria del Señor. Y si nosotros somos el impedimento, pues arrodillémonos, humillémonos, postrémonos, ayunemos, oremos y pidamos perdón al Señor para que la gloria de Dios se derrame. Pero se requiere entrenamiento. Entonces estaba meditando en este pasaje y en un momento mientras estábamos en oración, el Señor me hace entender esto. Nunca lo había pensado así. ¿Cómo uno puede plantar 7 días de ayuno si no tiene entrenamiento? Por eso tal vez si usted hace años que no ayuna, antes ayunaba, como decía el pastor, cuando no teníamos responsabilidades, pero ahora el enemigo, como sabe de que las fortalezas de Satanás que no caen con otra cosa, caen con el ayuno. Porque el ayuno no es en sí la dieta, hermano, sino el ayuno es dejar todo de lado para concentrarse solo en el Señor. Se abren los sentidos espirituales. Hay una conexión entre la comida y esta tierra y hay una conexión entre el ayuno y el cielo. Entonces, cuando usted entra en ayuno, los sentidos espirituales comienzan a desbloquearse. Entonces, no es dieta, no es que usted va a hacer el ayuno pero tiene que empezar con un entrenamiento. Entonces, cuando decimos que la palabra habla poco del ayuno, yo diría, hay que mirar un poquito mejor, ¿no? Porque estamos viendo que el ayuno es un tema que Dios lo toca y mucho. Ahora vamos a nuestro máximo ejemplo, que es el Señor Jesús. En Mateo 17 y en Marcos 9 se relata el mismo milagro, que es la liberación de ese jovencito endemoniado. ¿Se acuerda? Jesús baja del monte de la transfiguración, los discípulos intentaban liberar a ese muchacho y no podían. Cuando Jesús lo libera y los discípulos están a solas, los discípulos le preguntan al Señor por qué no pudieron liberarlo. ¿Y qué les dice Jesús? Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Pero si usted lee en Marcos 9, Jesús dijo que mientras el novio estaba presente, no tenían que ayunar. Pero después dice, en Marcos 9:15, que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán.
¿Dónde está Jesús? Según la palabra del Señor, Jesús está en el cielo. El novio no está acá. El tiempo de ayunar es este. Ahora, lo llamativo es que cuando el Señor dice este género no sale sino con oración y ayuno. Y en el otro sinóptico, que es el de Mateo 17, cuando habla acerca de el mismo pasaje, dice, por la incredulidad de vuestro corazón. Mateo 17, 20 y 21. Dice, Jesús les dijo, por vuestra incredulidad no pudieron echar a ese demonio. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada será imposible. Mas este linaje, este género, no sale sino con oración y ayuno. En otras palabras, permítame leerle esto. Aunque nada es imposible para la fe, algunas situaciones exigen tal grado de fe para alcanzar el triunfo total que no se puede adquirir esa medida de fe de un momento para otro. No se puede adquirir sin esfuerzo, no se puede adquirir sin ejercitar los músculos espirituales por medio de una oración perseverante y constante. Nosotros tenemos para permanecer en oración sazonar la entrega con actos de sacrificio personal como es el ayuno. Cuando Pablo en Filipenses dice que de todo él está contento, dice, yo sé vivir en pobreza o en abundancia, conozco el secreto para estar feliz en todos los momentos y circunstancias, ya sea pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Dígame, ¿cómo aprendió el contentamiento Pablo? ¿Cómo se puede estar contento cuando uno tiene hambre? Porque el hambre duele. ¿Sabe cómo hacía este hombre? Sujetando sus apetitos al espíritu, sujetando toda su carne al espíritu. Durante años yo he hablado acerca de cómo ser libre, por ejemplo, de la pornografía. Pero si usted me dice si yo incluía el tema del ayuno, no. Porque mis ojos estaban velados. Nosotros entendíamos el ayuno como algo que teníamos que hacer para agradar al Señor, como una disciplina espiritual, pero no entendíamos la trascendencia, el poder, la autoridad que se desata, cómo Dios aumenta la fe, cómo Él puede vitalizar los músculos espirituales, cómo la oración entra en el espíritu y se transforma en agonía cuando uno está en ayuno. Perdí de vista eso. Y si usted me dice hoy, ¿qué le pido a una persona que tiene algún pecado grosero, algún pecado sexual? Que primero comience por las disciplinas espirituales, porque si Dios no transforma su corazón, el que yo le diga que saque la computadora de la pieza, el que no mire más, el que le entregue el teléfono, son cosas que van a ayudar siempre y cuando Dios sea lo primero, cuando se restablezca esa relación, cuando haya convicción de pecado, cuando el Espíritu Santo tenga la libertad de corregir, transformar, disciplinar. Si Él no lo puede hacer, si Él no tiene la libertad para hacerlo, todo lo que yo diga vale nada. Por eso cuando usted tiene un líder que cayó en pecado, eso no es de un día para otro. Pero no pelee con herramientas humanas, hermano. No pelee con herramientas humanas. Volvámonos a la fuente. Porque cuando usted le da lugar a Dios, ¿quién mejor que el Señor para conocer nuestro propio corazón? Lo que nosotros no vemos, el Señor lo manifiesta. La fe crece por el ayuno. Jesús le está diciendo, hay comisiones que son difíciles, hermano, que van a requerir una medida de fe muy grande. Y si usted no tiene entrenado los músculos espirituales por una oración fuerte y por ayuno, no va a poder conquistar esa batalla. Entonces Dios le está invitando en este tiempo. Yo he venido de parte del Señor a hacerle una invitación a no comer. Un poco más que eso, pero por lo menos eso. El próximo versículo en 1 Corintios 6:13 dice, nuestro cuerpo fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo.
¿Cuántos me dicen amén? Deberíamos meditar más en este pasaje. Al Señor le importa nuestro cuerpo, porque es una herramienta para servirlo. Yo me propongo hablar de las ventajas físicas y emocionales del ayuno. Le hablé de las espirituales. Las espirituales es que hay fortalezas del enemigo. Tal vez en su iglesia está operando el diablo a través de una fortaleza. Algo que siempre se reitera. Pasa usted, soluciona el tema y después de 1 año, 2 años, 5 años, vuelve a repetirse con las mismas personas o con otras personas un caso similar. Y usted no entiende qué está pasando. Hay una fortaleza instalada del enemigo dentro de la casa del Señor y hay que pelear con herramientas espirituales hasta que eso sea deshecho. Jesús dijo que hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Vimos el caso de Josafat, un hombre con la mente realmente bien puesta en el Señor, que hace frente a algo que es imposible. Tal vez usted tenga un vencimiento, una tarea, algo que el Señor le pidió que es imposible. Empiece a ayunar, hermano. Empiece a adorar, empiece a practicar las herramientas espirituales. Tal vez su ministerio está cerrado, hermano. Y usted, como decía el pastor, anduvo buscando método, como hicimos nosotros, probando, y uno levanta las cosas por un lado y se le caen por el otro, no sé si me entiende, pero uno tiene ya armadito 3, 4 ministerios y la hermana que venía re bien le dice, deja todo y usted no sabe cómo arreglar eso y vuelve a levantar eso. Y vamos así como bomberos, ¿no? Todo el tiempo, pero no es el Espíritu Santo el que pone las personas, el que coloca en cada lugar, no, hemos sido nosotros. Y usted necesita que ese ministerio cerrado se libere. ¿Cómo lo va a hacer? Pidiéndole al Señor que Él lo haga. Si eso viene de Él, tiene que prosperar. Y si no viene de Él, tiene que morir. Para que no ocupe lugar en la iglesia y para que ese lugar sea ocupado por vida del Señor. Pero necesita tener claridad. ¿Dónde la va a conseguir? Una de las herramientas es el ayuno. Ahora quiero hablar un poquitito. Si me hace bien ayunar, que es la próxima plaquita. ¿Me hace bien ayunar? El diablo le va a decir que no, que le va a bajar tanto la glicemia que usted se va a caer redondito ahí a las 3 horas de ayuno. Porque nos han enseñado que tenemos que comer cada 2 horas. Y si no comemos cada 2 horas nos vamos a enfermar. En realidad lo que enferma es comer cada 2 horas. Esa es harina de otro costal. De verdad, hermanos, porque tenemos la insulina constantemente en el tope. Porque, claro, hacemos todo el tiempo cosas así a niveles hormonales que van alterando el metabolismo del cuerpo. Pero el diablo viene a decirte todo. Hoy es un día sobrecargado, no podés ayunar. Hoy tenés que tomar la pastilla tal, no vas a poder ayunar. Hoy tenés... Y te dice. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que no se rompe con otra cosa se rompe con el ayuno. Entonces va de cualquier manera a hacer que no ayunes. Porque sos joven, porque sos viejo, porque esto, porque el otro, porque tenés tal enfermedad. Vamos a ver las ventajas del ayuno. Miren, yo les traje un informe, que es la próxima. Intramed es una página médica. En ese artículo se comparan un montón de estudios que hablan del ayuno intermitente y la salud metabólica. Hay ayuno periódico, que es un ayuno prolongado, puede ser de 2 días, 3 días, 4 días, y hay un ayuno intermitente. Se le llama ayuno intermitente el que usted puede hacer, por ejemplo, una vez a la semana, 24 horas, o si quiere todos los días aumentando el tiempo en que no come, y disminuyendo el tiempo en que come. Por ejemplo, haciendo 12 horas de ayuno, 12 horas de lugar o tiempo para comer, o 16-8, que es lo común, 16 horas de ayuno, y en un lapso de 8 horas usted va a comer. Eso es ayuno intermitente. Esto es desde el punto de vista médico para que usted entienda la implicancia. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros habitualmente hacemos un día de ayuno, o 2 días de ayuno, o 3 días de ayuno. Usted hace una comida y no vuelve a ingerir ningún tipo de alimento hasta 24 horas, 48 horas, o lo que usted haya dispuesto. ¿Está bien? Pero para hacer ayunos más prolongados, usted necesita hacer este entrenamiento antes. Aumentar el tiempo en que va a permanecer en ayuno y disminuir el tiempo en que va a hacer ingesta. Por ejemplo, 16-8, que no va a llegar así fácil. Porque usted se levanta con hambre, porque el cuerpo está acostumbrado a comer a cierta hora. Entonces usted tiene que ir corriéndole un poquitito el horario para que no se liberen las hormonas y usted pueda estar sin hambre.
porque en el ayuno no se sufre hambre, no se debe sufrir hambre. Pero claro, nuestros cuerpos están tan intoxicados, hermano, y comemos tan mal que cuando queremos plantar un ayuno, el cuerpo se nos revela. Y nosotros, por ejemplo, empezamos a tener dolor de cabeza y decimos, ay no, porque me bajo la glucosa y ahora me voy a desmayar y el corazón me late. Si usted supiera que esos son síntomas de desintoxicación, que lo que usted está haciendo con el ayuno es un proceso de autosanación, usted iría al lugar secreto y le diría, diablo inmundo, te vas porque el Señor me está sanando el cuerpo mientras yo estoy ayunando, y usted se libera y planta ayuno con fe, hermano, con fe. En ese estudio se demostró, o en este artículo se escribe acerca de 12 estudios que demostraron que ayunos entre 12 y 20 horas produjeron reducciones de peso con mejora en los marcadores metabólicos. ¿Cuáles son esos marcadores metabólicos? Por ejemplo, el colesterol total mejoró con el ayuno. ¿Vieron que usted le dice que tiene que tomar la pastillita de estatina y eso le va a mejorar todo? Bueno, la palabra de Dios habla antes de esto. Usted sabe que no hay religión antigua, Hipócrates, que fue el maestro de la medicina, todos usaban el ayuno. Y la palabra de Dios habla del ayuno, pero nosotros no lo practicamos. Fíjese lo que descubren los médicos ahora, que el ayuno puede hacer que marcadores biológicos o metabólicos, como el colesterol total, los triglicéridos, la glucosa, los niveles de insulina, y estos últimos dos que a mí me interesan, que son la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, que son glicoproteínas proinflamatorias, disminuyan. Cuando nosotros comemos todo el tiempo, el cuerpo tiende a inflamarse a nivel celular. Cuando usted hace un periodo de 24 horas, por ejemplo, de ayuno, el cuerpo comienza a sanarse. ¿Por qué? Porque cada vez que usted ingiere alimentos, esos alimentos que usted come, el cuerpo no sabe si son buenos, si son malos, si hay virus metidos, si hay tóxicos. Entonces todo el cuerpo se prepara para digerir y para cualquier cosa que llegue a ver algo malo, atacar. Por eso es que cuando uno come algo que no debería comer, automáticamente viene el vómito, la sensación nauseosa, porque el cuerpo es inteligente y trata de defenderse. Pero cuando el cuerpo está trabajando en la digestión, no puede trabajar en otra cosa, como la reparación. En cambio, cuando usted cierra la boca, pero no por dieta, esto lo está haciendo el mundo por dieta, por sanación, por todo lo que usted quiera. Pero cuando nosotros entendemos la realidad espiritual, y entendemos que Dios no nos pide que ayunemos porque es un Dios déspota que quiere ver que el estómago nos haga ruido y ruge la panza. No quiere Dios eso. Dios quiere nuestra sanidad integral. Entonces, mientras le estamos buscando, el Señor nos sana desde adentro, hermanos. Dios que creó nuestro cuerpo lo programó así. Entonces, cuando nosotros cerramos la boca y no comemos, el cuerpo utiliza toda esa energía que usaría en la digestión, la comienza a utilizar en la reparación. Entonces ve que hay alguna célula que está mal y la saca de funcionamiento. Ve que algún órgano está un poco endeble y lo fortalece. Comienza el trabajo de reparación cuando usted está en ayuno. A diferencia de lo que uno cree, que si no come se está desnutriendo. No, el cuerpo está reciclando, sacando lo que no sirve. La siguiente, acá le vamos a quitar al diablo lo que nos han metido en la cabeza, ¿no? Que porque soy muy flaca, no puedo ayunar. Porque soy muy gordita, no puedo ayunar. Porque estoy en el medio y voy a bajar de peso. ¿Sabe que hoy día algunos oncólogos, antes de que las personas entren a quimio, les hacen ayunar? En adultos sanos, ya sea que tengan peso normal, algún grado de sobrepeso o franca obesidad, no existe evidencia. Anote eso y cuando el enemigo venga a decirle algo, usted le saca esto. No existe evidencia de que el ayuno intermitente pueda perjudicar física o mentalmente. No produce nada negativo, está totalmente determinado. Al contrario, hay muchos beneficios. Pero ¿qué pasa cuando uno comienza los primeros ayunos? Uno no se siente bien, hermano. Tiene una sed rara, una sensación en la boca, a veces tiene mal aliento, una halitosis.
siente que le tiembla el cuerpo, siente que hay mareos, las cefaleas. Si usted ha hablado con alguna persona que, por ejemplo, se decidió a plantar un ayuno de 3 días y no venía haciendo ayuna, el primer día del ayuno se siente más o menos, pero el segundo siente unos dolores de cabeza que se quiere morir esa persona. ¿Por qué? Porque hay un proceso de desintoxicación en el cuerpo. Empiezan a salir materiales que no estaban en circulación, pero claro, como el cuerpo ahora empieza a reparar, las células que no son tontas, que tienen un ADN programado por el Señor, lo que hacen es detectar y dicen, aquí, saquemos esto, movilicemos esto, hay que sacarlo del cuerpo. Entonces la persona tiene más sed porque el cuerpo le está pidiendo que tome agua, porque con esa agua va a eliminar por los riñones mucho material que no sirve. La persona siente migrañas, cosas así, dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque hay cosas que en el cerebro se están produciendo que son procesos de sanación. Vamos a la siguiente. Poquitos aleluya. Conclusión, el ayuno intermitente o el ayuno periódico, yo quisiera que usted empezara a practicar los dos. ¿Qué es el ayuno intermitente? Vuelvo a reiterarlo, es aumentar el tiempo de no ingesta. Y yo lo que le vengo a decir, hermano, no es algo que se me ocurrió. Mire, nosotros con mi esposo veníamos hace 1 año y medio más o menos viendo que el Señor nos pedía un pasito más. Porque muchas veces hablamos de lo que el Señor hizo 20 años atrás, hermanos. Pero tenemos que hablar de lo que el Señor hizo ayer. Porque si estamos vivos en el Señor, las experiencias de ayer son hermosas, las de los 20 años. Pero tenemos que hablar de lo que el Señor está haciendo ahora. A mí esto me compungió mucho, cuando uno siempre habla de lo que hizo allá. ¿Y acá qué está haciendo el Señor? ¿Acaso estamos dormidos? ¿Acaso no estamos subiendo un escalón más? Nos estamos preparando para la eternidad, hermano. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir acá? Poquito en comparación con la eternidad. Más vale que empecemos a prepararnos. Vamos a estar con Él, adorándole siempre. Entonces tenemos que crecer en fe. Tiene que haber nuevos desafíos en fe. Y usted tiene que ver esto del ayuno como un desafío de fe. Entonces nosotros hace como 1 año y medio yo le decía de que veníamos viendo este tema, que el Señor pedía algo más. Pero hace 2 meses yo fui a un congreso, que era un congreso internacional para médicos. ¿Sabe uno de los temas que abordaron? El ayuno. Yo casi me caigo de espalda. Disertantes de todos lados, solo para médicos. Y que se habló del valor del ayuno. De esto que está creciendo de una manera que usted lo va a empezar a ver. No lo va a ver ahora tal vez, porque recién está bajando a nivel de la comunidad médica. Pero dentro de 2 o 3 años va a empezar a ver que los médicos le dicen a los pacientes que ayunen, porque esto lo escuché yo en el congreso. Entonces lo que yo le vengo a decir, hermano, es que le creamos a la palabra de Dios. ¿Se entiende? Lo que la ciencia está ahora demostrando, nosotros deberíamos haberlo creído mucho antes. Fíjese en la siguiente placa todo lo que produce el ayuno. Reduce la inflamación. Por eso si una persona tiene una patología crónica que es proinflamatoria, la mayoría lo son, las enfermedades crónicas son proinflamatorias, cuando comience a ayunar al principio no se va a sentir mejor, pero con el tiempo se va a sentir mejor. ¿Por qué? Porque después de las 14 horas que una persona no come, ¿de qué se alimenta el cuerpo? Probablemente no tenga mucho glucógeno del que sacar fuerzas, pero va a sacar de la grasa. Y en la grasa va a producir una sustancia que se llama beta-hidroxibutirato, que tiene un efecto analgésico similar a los AINES, o sea, a la aspirina, al ibuprofeno. Sin que usted lo tome, el Señor se lo administra cuando usted está en ayuno, hermano. Por eso reduce la inflamación, aumenta la fabricación de antioxidantes endógenos, distintos, el glutatión, la coenzima Q10, todo lo demás. Optimiza la producción de energía con menor cantidad de radicales libres. ¿Qué significa eso? Que se retrasa el envejecimiento. ¿Vio que usted ve que hay personas que parecen que están en formol? ¿Le ha pasado? Pero hay otras que usted las ve que envejecen rápidamente, sobre todo si tuvieron un problema de salud o si tuvieron una mala noticia. Usted las ve que envejecen rápidamente. ¿Por qué? Porque tanto los factores emocionales como los factores físicos producen inflamación en el cuerpo con mayor generación de radicales libres y esos radicales libres lo que van a hacer es un envejecimiento. En cambio, cuando usted comienza a cortar el tiempo en el que come, porque la combustión y todos los alimentos generan radicales libres,
El utilizar la grasa como fuente de energía hace que el proceso sea más limpio. Entonces, usted reduce la cantidad de lo que come, no en calorías, sino en tiempo de ingesta, y mejora la producción no solamente de los antioxidantes endógenos, sino también la disminución de los radicales libres. ¿Está bien? Y finalmente lo que les dije, algunos autores sugieren que podría ofrecer un abordaje no farmacológico frente a patologías crónicas, como artritis, artrosis. Si usted comienza a practicar el ayuno periódico, lo que se dice a nivel médico es que va a mejorar su patología, va a necesitar menos analgésicos, menos calmantes para el dolor. Va a descubrir de que el dolor se dé mucho antes. ¿Cuántos están lidiando con una enfermedad y saben de esto? Por eso Dios piensa en todas las dimensiones de nuestro ser, la siguiente, y mientras busca el rostro del Señor, la sanidad opera desde adentro. La siguiente plaquita. En el año 2016, el doctor Ozumi ganó el Premio Nobel de Medicina por descubrir la autofagia. ¿Y qué tiene que ver eso, Silvia, con el ayuno? ¿Qué es autofagia? Auto es uno, auto, a sí mismo. Y fagia de fagein significa consumir. Autofagia habla de comerse a uno mismo. ¿Qué es la autofagia en el cuerpo? Este hombre descubrió cómo se producía en el cuerpo humano la autofagia. Él descubrió que si usted no consume alimentos, el cuerpo va a destruir todo lo que no funciona en su cuerpo. Esto no significa que yo hago ayuno y voy a estar totalmente sana, porque todo depende de la carga que tengamos en el cuerpo de toxicidad, de células ya alteradas. Pero siempre el ayuno va a mejorar el cuerpo, el funcionamiento metabólico. Y si usted venía con una buena salud, lo esperable es que esté mejor. Si venía con una mala salud, es que mejore su salud. ¿Se va entendiendo? ¿Qué descubrió este hombre? La siguiente, por favor. Durante el ayuno, el cuerpo localiza toda estructura envejecida o alterada para destruirla. ¿Cómo lo hace? Agarra, por ejemplo, en su organismo hay, de la misma que opera con una bacteria o un virus, hay células que tienen el potencial de transformarse en un cáncer. Entonces, cuando usted no come, el cuerpo las detecta y dice, esta no me sirve porque está alterada, y la mete en una vacuola con una doble membrana, unas enzimas que están dentro del lisosoma la van a destruir, y lo que se genera es energía para que el cuerpo lo use. Este hombre descubrió cómo este proceso se daba y ganó el premio Nobel. Es un proceso vital para conservar la salud. En la siguiente usted va a ver en una fotito, nada más, cómo el cuerpo se encarga mientras usted está en ayuno. Es uno de los pilares. ¿Está bien? La autofagia no se produce si la persona está constantemente comiendo. Necesita para entrar en autofagia al menos 14 horas de ayuno. Entonces, ¿qué pasa? El proceso, cómo localiza lo que está mal, lo va a destruir para reciclarlo. Ahora mire lo que dice un médico oncólogo, el doctor Colin Chapman. Dice, él es oncólogo de la Universidad de Pittsburgh y dijo, la autofagia nos convierte en máquinas eficientes para deshacernos de las piezas defectuosas. Detiene los crecimientos cancerosos y también detiene la disfunción metabólica que genera obesidad y diabetes. Y yo no le dije, pero inclusive las personas que tienen diabetes cuando comienzan a hacer ayuno intermitente, que tiene que hacerlo en base al nutricionista o al médico que lo atienda, yo no le digo que no se controle, pero se ha demostrado que mejora la sensibilidad a la insulina. Los pacientes que necesitaban cierta dosis tienen que disminuir, o algunos con directamente hipoglucemiantes orales anden bien, y algunos tienen que reducir la dosis de los hipoglucemiantes, y algunos no necesitan ningún tipo de medicamento por practicar esto. La siguiente, la BBC News del 7 de mayo del 2018, hay un médico, el doctor David Rubinstein, que es profesor de neurogenética molecular de la Universidad de Cambridge y miembro del Instituto de Investigación de la Demencia en el Reino Unido. Fíjese lo que dijo. Ayunar estimula la autofagia. El ayuno también parece ser beneficioso en el contexto del control de una infección y en la protección frente a una inflamación excesiva. Por eso cuando los niños están enfermos no quieren comer. Pero los grandes decimos, no, para sanarte, y te traes toda la comida a la cama porque pensás que vas a mejorar. Ayuno, hermanos, ayuno.
Sé que estoy medio con el tiempo. ¿Puedo seguir un poquitito más? ¿Me aguanta? ¿10 minutitos? Solo 10 minutitos. Cinco minutos. Creo que le puede bendecir esto realmente. Seguimos con esta cita. La siguiente dice, es más, descubrimos que si activas la autofagia, eso protege contra enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y distintas formas de demencia. ¿Cuántos no quieren tener demencia senil? Yo no le digo que esto es la panacea, pero lo que han descubierto los médicos es que esto ayuda a que los procesos que conducen a la génesis de la demencia se vean detenidos. Ahora, cuando nosotros hacemos ayuno tenemos que saber por qué ayunamos. Yo quería mostrarle todas estas ventajas para que cuando el diablo venga y le diga, no podés ayunar, ustedes le cierren la boca y le digan, en el nombre de Jesús te vas. ¿Por qué ayunamos? Nosotros ayunamos para sujetar nuestros apetitos delante del Señor. Es un acto de entrega y de consagración para que se desbloqueen nuestros sentidos espirituales y podamos buscar con mayor libertad y entrar en niveles con el Señor en intercesión, como lo hizo David, como lo hicieron muchos santos a lo largo de la historia. Ese es el motivo por el que ayunamos. Pero yo también quería, en esta estrategia espiritual, usando esta herramienta, es que esta puerta que tiene que ver con lo físico sea cerrada. Y me falta algo más, que es lo emocional, que yo quiero darle 2 o 3 consideraciones que necesito que usted tome en cuenta si va a empezar a practicar el ayuno como disciplina espiritual. Lo hacemos por un motivo espiritual, no lo hacemos solo como lo está programando el mundo, como algo de autosanación. ¿Está bien? Pero vamos a ser sabios, porque nosotros tenemos toda la luz de Cristo. Mientras nosotros hacemos ayuno, sabemos que el Señor está activando la sanidad de nuestro cuerpo. Entonces, cosas que nos podrían estar enfermando, esto no significa que no nos vamos a enfermar. Nuestro cuerpo sabemos que estamos bajo maldición y va en algún momento a morir, pero el anhelo del Señor es que vivamos en salud, que sea un cuerpo fuerte. Entonces, vamos a empezar a practicar lo que el Señor nos dice. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Los beneficios emocionales del ayuno. Cuando usted comienza a practicar el ayuno, las hormonas son un caos, mire. Usted va a sentir el olor a comida y se va a desesperar. ¿Y por qué? Y bueno, porque hay hormonas, la leptina, la grelina, están pero dadas vuelta, la insulina, es una cosa que se vuelve loca. Pero en la medida que usted tome ese hábito, después de unos días, por ejemplo, de postergar el horario del desayuno, se levanta a las 8 y el desayuno lo posterga a las 10. Silvia, pero a mí me dijeron que era la comida más importante. ¿Y por qué le llamamos desayuno? Desayuno. Usted puede hacer el desayuno a las 8, a las 10 o a las 12. ¿Cuál es el problema? Va a salir del ayuno a un horario. Si usted un día se levanta a las 12 del mediodía, ¿qué horario desayunó? Al mediodía. Y fue el desayuno. Entonces, cuando usted hace 12 horas al principio de ayuno, que es lo que debería hacer como para comenzar, póngase la meta de alcanzar 14. Con 14 ya dicen muchos médicos, todavía siguen estudio porque esto fue premio Nobel 16, dicen de que ya se entra en autofagia, en consumo de material del cuerpo y en lipólisis, o sea, el consumo de la propia grasa. La grasa es un sitio donde se almacena muchas de las sustancias tóxicas en nuestro cuerpo por muchos años. Entonces, cuando eso comienza a liberarse, la persona tiene algunos síntomas, pero también comienza a tener más sanidad. Y después lo va haciendo hasta que puede hacer un día a la semana un ayuno completo de 24 horas. Y usted lo va a hacer, ¿por qué? Por el Señor. Ese día no es solo ayunar, es el dedicar el tiempo a orar. Hay gente que dice, hago ayuno, entonces aprovecho, ya que no cocino, adelantar tal cosa. No, usted se va al sitio de oración y comienza a decirle al Espíritu Santo, dime cómo orar. Enséñame a orar en el Espíritu. Enséñame a comunicarme. ¿Por qué tengo que orar? ¿Qué motivos aquejan tu alma? ¿Qué motivos por los que yo tengo que interceder? Deje que el Espíritu le guíe en la oración. Pero usted va a notar que hay un desbloqueo del mundo espiritual cuando está en ayuno. Ahora, ¿cuáles son otros de los beneficios emocionales? Usted va a ver ahora una plaquita que tiene colores. La siguiente.
¿Por qué yo puse eso ahí? Porque hoy día hay más de 10.000 aditivos aprobados por la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Hay un autor que habla de sustancias comestibles. Cuando usted compra algo para comer, tiene que leer los ingredientes. Cuanto más larga sea la lista de ingredientes, más perjudicial para su salud. Pero entonces hoy uno agarra una lista y dice, tiene harina, azúcar, y después tiene emulsionante, conservante, colorante, que esto, que el otro. Hermanos, esto de los colorantes, de los aditivos, no tienen muchos años. 40, 50 años en el uso. ¿Y qué hace la FDA? Determina la ingesta admisible diaria de determinadas sustancias. O sea, que si usted come tanta cantidad de esa sustancia, teóricamente no le va a generar enfermedad. Pero no considera a una persona con malos hábitos alimentarios a lo largo de un día, de un mes, de un año. Por ejemplo, nosotros le damos a nuestros niños todo el tiempo cosas que tienen muchísimos colorantes. Yo no sé si usted sabía, pero por ejemplo, el colorante rojo 40 está en todas las papas fritas. ¿Y qué produce? Hiperactividad e irritabilidad en los niños. Cuando nosotros éramos chicos, ¿cuándo se escuchaba esto de la hiperactividad de los niños? Te daban un chirlo y te quedabas quietito ahí. O el amague nomás, ¿se acuerdan? Hoy usted va a tener la hiperactividad en los niños y el déficit de la atención, pero los criamos con sustancias alimenticias que no son alimentos. Y el rojo 40 que yo le digo en las papas fritas está en todos los... Usted entre a un kiosco y vea que hay un montón de colores, todos muertos, ninguno es alimento, todos son sustancias comestibles. Con eso criamos a nuestros hijos. Pero usted hable con alguno que tiene mucho dinero, no le da a sus hijos eso. ¿Por qué? Porque todas esas cosas son sustancias comestibles, baratas, pero que el cuerpo nuestro no está programado para asimilarlas. Entonces suelen producir problemas en el cuerpo. Por ejemplo, los nitritos o nitratos, a los que les gusta mucho el fiambre, habría que limitar todo lo que es conservado, porque está comprobado que produce cáncer de estómago. El azul de los caramelos y de los helados, exactamente igual. El amarillo 5, que está utilizado en cereales, mermeladas y fideos, provoca reacciones alérgicas, migrañas y ansiedad. Tal vez la ansiedad, que usted sabe que tiene y no sabe por qué, tenga que ver con lo que come también. Y después hay muchos disruptores hormonales. ¿Qué son? Son sustancias que van a alterar las hormonas. ¿Por qué? Porque son parecidas a las hormonas. Entonces, medio que lo enloquecen al cuerpo. Y ni qué decir de los plaguicidas, del PCB, el bisfenol A, cosas que están a veces en los envoltorios que son contaminantes para nuestra salud. Toda sustancia comestible que no es natural, lo que hace es producir una respuesta inmunológica. Por eso, uno de los ayunos que la palabra nos habla es el de Daniel, que nosotros hablamos del ayuno de 3 semanas, pero debería ser una conducta de vida, comenzar a eliminar todo lo que se relacione con lo procesado, que son sustancias comestibles, que ¿a quién le da dinero, hermanos? A las empresas. Volvamos a lo que el Señor creó, porque si usted comienza a tener una alimentación más natural para usted y para sus hijos, disminuye el riesgo de algunas patologías. Vuelvo a decirle, no le estoy diciendo que esto sea la panacea de todo, estoy diciendo de que lo que se está descubriendo a nivel médico es que todas estas sustancias enferman. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué agregar tanta patología? Hoy ve usted un crecimiento en el cáncer como nunca antes. Antes se hablaba de 1 cada 10, después 1 cada 5, 1 cada 3 y hoy se habla de 1 cada 2. Esto es una locura. Entonces, ¿qué quiere Dios? A Dios le importa nuestro cuerpo. Entonces nosotros hemos venido para iluminar su mente, pero también para que entienda que usted es una herramienta de Dios, su cuerpo es una herramienta de Dios. Tiene que haber un señorío de Cristo también sobre nuestro cuerpo. Y son las últimas 2 plaquitas. Marcos 9, Jesús dijo, hay casos que requieren mucha oración y ayuno, pero yo quiero traerle esta última, y con esto termino aquí, esta parte, y después, si me aguanta 5 minutos, le muestro 2 videos. Total, después nos vamos nosotros, y si usted quiere enojarse con nosotros.
A mí me fascina esta, la que viene, Daniel 10, 12. El ángel le dice, Dios escuchó tu oración, ¿cuándo? Desde el primer día en que te decidiste. En el primer día en que te decidiste. Hoy puede ser ese día. Oraciones que estaban atascadas, como decía el pastor. Ministerios que estaban cerrados. Hermanos, hay poder cuando nosotros tomamos la decisión y el Señor ve nuestro corazón. Así le dice el ángel a Daniel. Dice, Dios escuchó tu oración desde el primer día en que decidiste humillarte con ayuno, por eso estoy aquí. ¿Cuántas veces el Señor nos llamó a hacer ayuno? Y le hicimos oso al Señor. ¿Sí o no? Este tiene que ser el tiempo que decirle, Señor, aquí estoy. Porque tal vez el Señor te está llamando a ayuno para que una batalla que no se ganó de otra manera la alcances, pero tal vez porque el Señor ve que más adelante habría una enfermedad en tu vida. Si seguís comiendo de la manera que comés, si seguís de la manera que vivís. Entonces el Señor te dice, porque quiere poner todos tus apetitos bajo el control del Espíritu. Pero nosotros, como amamos tanto el plato de la comida. Y ahora dígame, ¿cómo alguien va a cerrarle la puerta a la pornografía, a otras cosas, si no podemos alejarnos ni un ratito de la comida? Tenemos que empezar a hacer lo que decía Pablo. Él estaba contento en toda situación. ¿Pero por qué? Porque sus apetitos estaban bajo el control del Espíritu. ¿Se anima a ponerse en pie, por favor? Gracias por su atención. Bueno. ¿Se anima a tomar una decisión? Yo no sé cuántos practicaban el ayuno de manera continuada. Capaz que es una práctica habitual, Pastor Joel, no sé cómo es si todos hacen ayuno, ¿no? Yo no le pregunté para no sentirme, más o menos. ¿Qué le parece si oramos? Porque si vamos a tomar esta herramienta espiritual y vamos a librar batallas a fin de ganarlas, que esa liberación que no se puede de otra manera venga a la iglesia, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Yo hoy día le digo al Señor, ni siquiera soy capaz de orar si Él no está conmigo. No soy capaz de ayunar si Él no está conmigo. Pero si Él nos ayuda, y hermanos, Él nos está llevando por este camino. Si usted mira por los ojos de la fe, si usted permite, usted va a entender que el Señor quiere establecer una llama en este lugar. Nosotros no les conocemos, no sabemos los ministerios que ustedes tienen. Pero nosotros no vinimos de balde, hermano. Nosotros vinimos porque el Señor nos mandó. Ahora está en usted tomar la palabra o dejarla. Nosotros hemos orado para que usted sea sensible al Señor. Lo que usted considere que viene de Él, usted lo tome. Lo que viene de nosotros, no. Pero lo que viene de Él, sí. Entonces, si usted en esta mañana cree que esto es una herramienta espiritual que el Señor la puso a nuestra disposición, yo le pido que usted cierre sus ojos y le diga al Señor su propia oración. Que usted le exprese al Señor qué es lo que va a hacer con lo que escuchó. Lo peor que podemos hacer es seguir igual. Dios no nos permita seguir igual. Dios planificó todo, hermanos, todo. Él quiere hacernos la vida más fácil porque nos ama entrañablemente. No hay un amor igual. Como dice la palabra en Santiago, Él es todo ternura y toda compasión. En Él no hay maldad, hermanos. Por eso cuando Él nos invita al ayuno, Él sabe que hay tantos beneficios. Ahora la ciencia lo está descubriendo, pero ¿acaso nosotros teníamos que esperar que la ciencia lo descubriera? No creemos a su palabra. Su palabra es más que suficiente para iluminarnos y enseñarnos de que el ayuno realmente es poderoso. Señor, perdónanos por la dureza de nuestro corazón.
Perdónanos por amar más la comida que amar tu presencia. Tantas veces yo lo he hecho, Señor. Y Señor, no puedo progresar en este camino. No puedo entrar en un entrenamiento y persistir si tú no nos ayudas. Tanto yo como mis hermanos necesitamos tu ayuda. Amado Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Señor, yo pienso en las batallas que mis hermanos tal vez están luchando en su iglesia o en su familia. ¿Cuántos pastores conozco cuyos hijos están alejados, Señor? Y tratamos de hablarles y de convencerlos. Pero, Señor, no sé si alguna vez nos hemos percatado que podemos plantar ayuno, así como hizo David. Ayuno en agonía e intercesión por amor. Y aunque en el caso de David había una sentencia de muerte, hay una conexión espiritual poderosa contigo, Señor, porque dice que cuando tú contestaste, no de la manera que él lo esperaba, él fue al sitio de la adoración y adoró. Oh Señor, que nosotros podamos hacer así en todo tiempo. Que no haya rebeldía en nuestro corazón como no hubo rebeldía en el corazón de David. Por eso dijiste que era un corazón que te pertenecía, que era un corazón que a ti te agradaba, Señor, porque no había rebeldía en él. Señor, ¿cuántas veces cuando no respondes o te tardas nosotros nos enojamos? ¿Cuántas veces el enemigo nos pone por delante las cosas que no pudimos tener y nosotros nos ofendemos, nos entristecemos? Señor, renunciamos a todos esos sentimientos negativos y decidimos confiar plenamente en ti en este día. Señor, nos rendimos nuestra voluntad, poca o mucha, para empezar a practicar todas las disciplinas espirituales. Si usted hace mucho que no llora en la presencia del Señor, pídale lágrimas al Señor, porque Él las cuenta en su redoma, dice su palabra. No hay lágrima que el Señor no cuente de sus santos. Y tal vez lo que usted está haciendo no tenga fruto hasta que no agregue esta disciplina espiritual. Siempre recuerdo a quien hizo el ejército de salvación. Dice que en un lugar había unos misioneros y que la tierra estaba muy dura y se iban a ir. Pero dice que este hombre le mandó una carta y les dijo: probaron con lágrimas. A veces decimos que la tierra donde el Señor nos puso es muy dura. Tal vez usted lo está diciendo y yo le contesto en esta hora como le contestó ese santo hombre de Dios: probaste con lágrimas. Probaste con lágrimas en ese sitio hasta que la tierra se resquebraje y la semilla de la palabra comience a fructificar por el poder del Espíritu Santo. Probaste con lágrimas. Probaste con el ayuno. Plantar ayuno por aquellos que se fueron. Plantar ayuno por aquellos que están débiles en la fe. Plantar ayuno por tu iglesia, la amada del Señor. Plantar ayuno por tus hijos que parecen descarriarse. No tanto hablarles. Vamos a pelear con herramientas espirituales. Que las potestades que han venido a nuestro hogar se tengan que ir en el nombre de Jesús. Este es el día de la decisión, hermano. Y yo te aliento, porque así como el ángel le dijo a Daniel desde el primer día que empezaste a orar y decidiste humillarte con ayuno, tomó la decisión y Dios ya empezó a liberar bendición. Él pesa tu corazón. Yo no tengo nada que decir. Yo no te puedo juzgar en ningún sentido, ni bueno ni malo. Pero tú, Señor, el que te ama, el que te llamó, Él te está dando la oportunidad de una renovación. Quiere renovar tu alma, quiere renovar tu espíritu y, hermanos, quiere renovar tu cuerpo. Te quiere dar mayor vitalidad, mayor fuerza. Que no termines a la noche cansado, no queriendo escuchar más a nadie, sino que la noche sea tan clara como la mañana. Que tengas alegría, que tengas gozo, que tengas paz. Que te acuestes sobre la cama y puedas decir: Dios me ayudó. Hoy puedo dar gracias por la fidelidad del Señor. Y en la mañana siguiente te despiertes tan bien que puedas decir: la misericordia de Dios me sostiene. Y haya gozo, alegría constante. Él es gozo, Él es nuestra alegría. Presenta la iglesia donde estás pastoreando, porque ahora te cabe la responsabilidad, si entendés esta palabra, de empezar a movilizar a toda la iglesia, a despertar a los hermanos. ¿Cuántas cosas nosotros tratamos de arreglar en la vida de nuestros hermanos? Y los tenemos en consejería una vez, 2 veces, 3 veces. Hermanos, ¿qué podemos hacer por otro? Lo que hacemos nosotros siempre es parcial. No tenemos el cuadro completo, no tenemos la sabiduría completa y encima tenemos muchas veces pecado en nuestra propia vida. Porque tratamos de quedar bien con el otro hermano, porque no le queremos decir toda la verdad, porque no exponemos toda la palabra del Señor. Hay tantas cosas, pero cuando el Espíritu Santo ministra, Él hace las cosas perfectas. Entonces
Entonces permitamos que el Espíritu Santo comience a ministrar a la gente. Conduzcamos a su oveja a su prado. Conduzcamos a sus ovejas al sitio donde hay agua y ellos puedan beber mansamente. Conduzcamos a la iglesia a que ellos puedan orar, a que ellos puedan ayunar. Hermanos, por favor, siga orando. Tal vez su cuerpo no está totalmente preparado porque estuvimos toda la mañana aquí. Pero yo siento que si corto en este momento no le permito hacer al Señor lo que Él quiere hacer. Sé que hay vidas que están siendo ministradas. Y si usted se ha endurecido con los años, ha venido a tantos congresos, como nosotros hemos ido a tantos congresos, hoy le decimos al Señor, no queremos estar en ninguno, queremos estar en tu presencia. Señor, nos trajiste aquí. Y dígale usted, tú me trajiste aquí, Señor. Haz en mí una obra nueva. Haz en mí una obra nueva, Señor. Los que están sufriendo enfermedades, pongan su enfermedad delante del Señor. La gloria no se la tiene que llevar ningún médico, ningún tratamiento, ningún fármaco. La gloria se la tiene que llevar el Señor. Dios puede usar cualquier medio, pero el que dictamina la salud es el Señor. Por eso presente su enfermedad. Porque cuando el Señor está, las cosas comienzan a fluir. Cuando el Señor está, la sanidad viene. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos? Pero lo aplicamos a otro y no a nosotros. El hermano que viene y dice, el médico no puede explicarse qué pasó. Y nosotros sabemos qué pasó. Pero la continuidad en el ministerio nos ha hecho perder la frescura de comprender que esa gracia está disponible aún para nosotros, para nuestros hijos. Por eso renueve su fe en esta mañana. Por favor, renueve su fe en esta mañana. Como el primer día en el que creyó en el Señor, como la primera experiencia que tuvo, como la última vez en que el Señor se manifestó a su vida, cuando Él le trajo una visión, cuando Él lo visitó con su gloria. Hoy tiene que ser el día de un nuevo comienzo, donde gloria que no hemos visto podamos nosotros vivir. No queremos apariencias, Señor. Por eso venimos quebrantados, Rey. Tú sabes de nuestras cargas, de nuestras luchas, de nuestros fracasos. No te ocultamos nada, Señor. No vinimos a mostrar chapa a este lugar, porque lo único que hay delante nuestro es nuestra desnudez, delante de tu gloria. Pero confesamos una vez más, Señor, tú eres todo ternura y toda compasión. Por eso, Señor, nos acercamos confiadamente, confiadamente. Señor, tomamos como sumo privilegio estar en tu presencia. No hay privilegio más grande, Señor. Por eso, Señor, toma nuestra vida. Vuelve a tomar nuestra familia. Toma nuestra iglesia. Presente la iglesia con el nombre que tiene la iglesia. Dígale al Espíritu Santo que usted le cede el control, que le devuelve la iglesia para que Él la pastoree totalmente. Anímese a tomar una decisión de ponerse detrás del Espíritu Santo, a quedarse quieto en la presencia del Señor hasta que Él sea el que actúe. Tome la decisión de orar con su cónyuge y de que esa decisión sea férrea, que caigan cuchillos de punta. Usted va a mantener eso delante del Señor. Pero pídale ayuda al Espíritu Santo. No podemos en nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces hemos decidido cosas y no las hemos mantenido? Pero, Señor, si lo hacemos en ti, podremos permanecer. La palabra dice: el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin. Tome esta palabra y dígale: Señor, ayúdame a perseverar. Ayúdame a perseverar. Si usted está con su cónyuge, tómense de las manos ahí o abrácense y hagan una declaración profética para su familia y para sus iglesias. Una declaración que usted va a comenzar en obediencia, y eso va a traer más del Espíritu Santo, y eso que usted va a permitir que el Espíritu Santo haga va a ser de libertad sobre otras familias. Los que están como esposos, hagan eso. Por favor, abrácense y comiencen a hacer declaraciones proféticas. Los que están como pastores o pastoras y tal vez vino con algún líder de su iglesia, únanse y comiencen a hacer lo mismo. A declarar en el poder de la unidad que está habiendo cambios en el mundo espiritual. Hermanos, eso es lo que produce la oración. Cambios en el mundo espiritual. Nuestros ojos no lo ven, pero ya están ocurriendo. Nosotros podemos soltar desde aquí palabras de bendición a cada sitio, a cada lugar, y los ángeles del Señor concretar esa orden que viene de mano del Señor. Nosotros podemos en esta hora. Por eso esto no es una finalización, esto es
una actividad más. Esto es un ejercicio espiritual. Esto es algo que nosotros hacemos más importante que la comida, más importante que cualquier otra cosa de nuestro día. Tal vez el almuerzo puede estar esperando unos ratitos más, pero el Señor no lo vamos a dejar esperando. Hoy es el día en que nosotros vamos a concretar que esas cosas que el Señor ha diseñado, que esas estrategias sean soltadas, que esas visiones vengan, que esas batallas imposibles sean ganadas. Todo de parte del Señor. Todo está disponible, porque cuando Él lo pensó traer a este lugar, Él preparó un manjar, un banquete espiritual. Sírvase de su banquete, sírvase del banquete que el Espíritu Santo está haciendo en esta hora. Él le quiere alimentar, Él le quiere sanar, Él le quiere rejuvenecer, hermano. Rejuvenecer en el espíritu, rejuvenecer en el alma, y su rostro mostrará la gloria del Señor. Créale a Dios, créale al Señor. Hemos leído su palabra, bendita palabra. Créale al Señor. Comience a declarar en el lugar donde usted está palabra de fe, palabra de autoridad. Porque usted se ha consagrado al Señor, porque usted empieza una nueva etapa, porque usted comienza a obedecer al Señor, porque usted le devuelve la iglesia al Espíritu Santo. Él es el pastor, porque usted va a seguir los pasos, va a ir detrás del Espíritu Santo, porque usted va a permanecer en el lugar secreto, porque ha hecho de Él su máximo tesoro, no el ministerio, sino su presencia, su presencia, su presencia, su presencia. Bendita presencia. ¿Cuántos se animan a decirle gracias, Señor? Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias. ¿Se anima a respirar hondo? Gracias, Señor. Bendito sea, Señor.